Ya. Primero unos conceptos generales, ¿no? ¿Qué es estrategia de financiamiento y qué es retribución, ¿no? Porque el, el tema se trata de estrategias de financiamiento de retribución. Eh, la estrategia de financiamiento consiste en lo siguiente, ¿no? Es el proceso mediante el cual se propone la mejor alternativa para la obtención de recursos destinados a la retribución bajo la modalidad que se acuerde, ¿no? La forma de administración de dichos recursos y las condiciones de su entrega al contribuyente. Es decir, son tres aspectos que involucra la estrategia de financiamiento, ¿no? La obtención de recursos, eh, su administración, cómo se administran los recursos y cómo se entrega al contribuyente. Básicamente son eso. ¿Y en qué consiste la retribución? Es el reconocimiento económico por las acciones que realizan los contribuyentes. Así se define en la norma, ¿no? Eso es la retribución. El reconocimiento económico por las acciones que realizan los contribuyentes o las comunidades. Eh, respecto a la retribución, es preciso aclarar que si bien la unidad de medida de la retribución es monetaria, ¿no? Se expresa en términos monetarios, esto también lo señala estos lineamientos del Ministerio del Ambiente. Dice, ello no contradice la intervención o retribución en términos físicos hacia los ecosistemas, fuente generadora de los servicios ecosistémicos. ¿Qué quiere decir esta parte? O sea, la retribución se estima metodológicamente en términos monetarios, ¿no? Pero cuando esta retribución se otorga al contribuyente, lo que se hace es principalmente financiar acciones, ¿no? Financiar proyectos, financiar temas de reforestación, capacitaciones, temas, acciones productivas, saneamiento básico, cosas así, ¿no? Es decir, es lo que se va a financiar con eso que se está monetizando, la retribución. Eso básicamente, ¿no? Y dice, la retribución monetaria es un medio para solventar acciones de conservación, recuperación y uso sostenible de los ecosistemas, no siendo el pago el fin per se, ¿no? Del mecanismo, dado que no se busca transar dichos servicios ecosistémicos en un mercado, sino la conservación y o el aumento de los mismos. Este último medido en términos físicos, ¿no? Eso básicamente, a ver, ya, ya, aquí tenemos criterios para estimar la retribución, ¿no? Y hay dos modalidades de retribución. Y acá también creo que es muy importante tener en cuenta esto que se presenta dentro de la normativa como modalidades, ¿no? En la 3215 se habla modalidades de retribución, pero en la 049, no, perdón, en la 039 se habla de modalidades de ejecución, y no son lo mismo, ¿no? Uno cuando lee los lineamientos a veces se confunde y parecería que se refieren a lo mismo, pero no son lo mismo. Las modalidades de ejecución son respecto al tema de las inversiones, contratos, bienes y servicios, convenios, que son las modalidades bajo las cuales ejecuta una empresa sus fondos, ¿no? En cambio, las modalidades de retribución es para calcular cuál va a ser la retribución que se le debe otorgar a los contribuyentes, ¿no? Y por tanto va a ser el sustento para eh, lo que se va a financiar en la cuenca. Entonces, a ver, vamos a entrar un poco más en detalle sobre estos criterios, sobre las modalidades de retribución, ¿no? Dice, existen dos modalidades de retribución. Dice, la primera modalidad se concentra en el financiamiento de acciones específicas, ¿no? Directas e indirectas para la conservación, recuperación y uso sostenible de las fuentes de los servicios ecosistémicos. Eh, Esa es la primera modalidad. Y la segunda modalidad dice financiamiento de acciones de desarrollo productivo e infraestructura básica sostenible, en beneficio directo de la población involucrada en el mecanismo. Ya tal vez ahí no se entiende muy bien, pero básicamente la primera modalidad es para adquirir bienes y servicios y la operación y mantenimiento es como que todo el paquete conjunto, ¿no? En cambio, la segunda modalidad más que nada se concentra en temas de operación y mantenimiento, de las acciones de desarrollo productivo, eh, o infraestructura básica sostenible. ¿Y por qué básicamente se diferencian en eso? Porque la primera modalidad de retribución se aplica siempre y cuando en el DHR o en la caracterización de ecosistemas
se determina que el ecosistema se encuentra en una situación de degradado o no degradado. O sea, cuando se determina eso, o sea, si está degradado o no degradado, entonces eh, la modalidad de retribución va a permitir financiar, primero adquirir bienes y servicios e implementarlos, ¿no? En las acciones, así como en la operación y mantenimiento, en todo este paquete o sea, es decir, se financian acciones y temas de operación y mantenimiento. En cambio, cuando el ecosistema, o sea, en el diagnóstico, el ecosistema está en una situación no degradado, es decir, no está tan afectado el ecosistema, ¿no? Se encuentra en un estado más o menos saludable, ¿no? Entonces, en este caso, se da la posibilidad de que mediante esta modalidad 2 eh, de, de retribución vaya dirigido a financiar acciones de desarrollo productivo e infraestructura básica sostenible, ¿no? Es decir, aquí, como el ecosistema no está degradado, se puede financiar ese tipo de acciones, ¿no? De desarrollo productivo o infraestructura básica sostenible. En cambio, si el ecosistema está degradado, como es el caso de la modalidad 1, o sea, es uno de los escenarios, ¿no? Que está degradado. Entonces se tiene que financiar acciones específicas, ¿no? Para la conservación, recuperación o uso sostenible de los servicios ecosistémicos. Eh, Esa es básicamente la diferencia, ¿no? Como está, digamos, degradado el ecosistema, puedo financiar todas estas acciones de conservación y recuperación y por tanto tengo que financiar dos temas, ¿no? Tanto acciones, o sea, netamente para invertir y otra parte para operar y mantener, ¿no? En cambio, en esta que no está el ecosistema no está tan degradado como es en el caso de la modalidad 2, entonces lo que me dedico más que nada es a operar y mantener esas acciones de desarrollo productivo e infraestructura básica sostenible, ¿no? Es así como se diferencian estas dos modalidades de retribución, ¿no? Y que lo vamos a ver un poco más detalle en bueno, no con más detalle, sino resumido en el registro único que vamos a presentar en las siguientes secciones, ¿no? A ver, ya, claro, acá está la diferencia que les decía, ¿no? Aquí hablamos de modalidades de retribución, que es básicamente lo que se va a financiar, digamos, en la cuenca, ¿no? Si se va a financiar acciones y temas de operación y mantenimiento o solamente la operación y mantenimiento. En cambio, las modalidades de ejecución que están en la 039, en la directiva del sector saneamiento, habla de modalidades como el invierte P, como la contratación de bienes y servicios, como los contratos de retribución con los contribuyentes y los convenios o contratos con Profonampe, ¿no? Son modalidades, pero de ejecución ya propiamente de los fondos, ¿no? De los fondos que maneja una empresa de saneamiento. Eh, por ejemplo, esos fondos, a través de un estudio para la estimación de la retribución, puede que solamente se requiera una parte de los fondos que maneja una empresa, ¿no? O sea, se van a la comunidad periódica y Curimarca, caracterizan una comunidad, determinan cuál va a ser la retribución y se dan cuenta que va a ser 1 millón respecto de los 7 millones que maneja la EPS, ¿no? Entonces, eso que se estima como retribución es muy diferente a cómo se maneja todo el paquete conjunto de los 7 millones que tal vez tiene como presupuesto total la empresa de saneamiento, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va la diferencia. Eh, a ver, ¿qué más tenemos acá? Elaboración del plan de intervenciones. Ya. Ya, acá les voy a pedir que presten mucha atención porque luego de explicar toda esta parte del plan de intervenciones, va a haber una dinámica para armar un árbol de problemas. Entonces, no sé si voy a evaluarlo con Adriana luego del break, si va a ser individual o va a ser en grupos. Entonces, a ver, mucha atención a esta parte para que la dinámica funcione. Y a ver, primero explicar de manera general, ¿no? Esto del plan de intervenciones está tanto en los lineamientos del Ministerio del Ambiente como en los lineamientos o la normativa del sector saneamiento, ¿no? Y en los lineamientos que ha presentado el Ministerio del Ambiente se presentan 6 pasos o se señalan 6 pasos para elaborarlo, ¿no? Primero,
consiste en establecer una zona de intervención y las acciones priorizadas del merece, ¿no? Donde se va a hacer una caracterización del ecosistema y del servicio ecosistémico. El segundo paso es establecer el plazo de la implementación, es decir, el cronograma, ¿no? En base a los plazos que demande cada acción o cada tarea. Luego, en paso 3, se tiene que analizar la interdependencia entre las acciones, ¿no? ¿Cuál va primero, cuál va segundo? Determinar si son secuenciales, una después de otra, o se pueden efectuar de manera paralela, ¿no? Y sobre esto quisiera hacer una pregunta también, a ver si voluntariamente pueden responder. Eh, eh, por ejemplo, ¿no? Dentro de un proyecto de mecanismos de retribución, desde el punto de vista de ustedes, ¿qué acciones son las primeras que se tienen que ejecutar? ¿Qué tipo de acciones son las que se deben ejecutar primero, ¿no? Si hay algún voluntario, levante la mano. A ver, algún voluntario para responder a esa pregunta. En un proyecto, mecanismos de retribución, ¿qué tipos de acciones son las que se tienen que ejecutar primero? Bueno, no primero, pero sí, digamos, en las primeras etapas del proyecto. Bueno, ¿me permite, profesor? Ok. Bueno, imagino que primero determinar el servicio ecosistémico, ¿no? Sobre el cual se va a construir el mecanismo. Identificar claramente cuál es el servicio. Seguramente después ver cuál va a ser el mecanismo de financiación, si es ver, digamos, cuál va a ser el mecanismo de pago, entre comillas, Ujú. que deben estar entre las... Y bueno, delimitar claramente quiénes van a ser los dos actores clave, ¿no? Los contribuyentes como los retribuyentes. Claro, correcto, Kenji. Y en caso, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, ya en una etapa de ejecución del proyecto, tenemos el tema, por ejemplo, de la sensibilización, tenemos la construcción de una cocha y tenemos el sistema de monitoreo. Tres acciones, ¿no? Tenemos la sensibilización, la construcción de una cocha y el sistema de monitoreo hidrológico. Entonces, la pregunta que les haría es, ¿cuál de ellas se tendría que ejecutar primero, segundo o tercero? ¿En qué orden deberían ejecutarse esas acciones? Bueno, normalmente se piensa que la sensibilización viene después, ¿no? de un proyecto, pero a mi parecer primero es la primera etapa, comunicar cuál es la naturaleza del proyecto, entonces esa sería la primera acción, después la construcción y el monitoreo siempre es después de la implementación. Ya, gracias, Kenji. ¿Algún otro voluntario que pueda responder la misma pregunta? Si tenemos tres acciones, ¿no? La sensibilización, otra acción, la construcción de cochas y el monitoreo hidrológico, ¿cuál de las acciones se debería ejecutar primero, segundo y tercero? Eh, Podría participar Sí, yo. Jorge, adelante. Bueno, como ya mencionó, para mí también primero sería la sensibilización, luego sería el monitoreo hidrológico, o sea, para tener una línea base del caudal, de cómo se viene dando y después implementar las acciones para ver si las acciones son las correctas y luego comparar con el monitoreo y comparar cómo ha ido incrementando o disminuyendo el caudal. Ya, muy bien, Jorge, muy bien. Y gracias también a Kenji por responder. Sósimo también estaba levantando la mano, creo. Sí, sí, género. Bueno, lo básico es el trabajo de sensibilización, ¿no? Para que tanto los contribuyentes y los retribuyentes estén enterados de las acciones que se van a desarrollar. Ahora, en el caso de los contribuyentes, lógicamente, que primero sería el tema de la sensibilización, ¿no? Luego estaríamos planteando el sistema de monitoreo y luego el trabajo de la, la construcción de las cochas, ¿no? Para ver, si bien es cierto, cuando se instala primero el sistema de monitoreo,
después de haber implementado las actividades de construcción de cochas o siembra de cochas, no se podría ver el efecto de esta actividad, ¿no? Entonces, es importante la sensibilización y posterior el monitoreo, ¿no? Excelente, Sósimo. Gracias a todos por su participación. Efectivamente, ¿no? Como indicaba Kenji, a veces en los proyectos usualmente la sensibilización va después, ¿no? Luego del proyecto o en una etapa media. Pero en este tipo de proyectos ecosistémicos, donde son nuevos, normalmente son nuevos cuando una empresa o institución quiere implementarlo, y de por medio están las comunidades, los contribuyentes. Entonces, sí es muy importante la sensibilización para que todo fluya, ¿no? Porque ya ha habido casos donde en Moyobamba, si no me equivoco, se quiso hacer un proyecto y instalaron las carpas y todo eso dentro de, digamos, de una comunidad, y la comunidad no estaba enterada de que se iba a hacer un proyecto de mejoramiento de la cobertura vegetal, de apoyo a la comunidad en ciertas acciones, etcétera, ¿no? Vieron la carpa, vieron a gente del Estado que eran desconocidos, y lo que hicieron es quemar la carpa y quemar el carro, ¿no? Entonces, eh, y todo porque no ha habido un proceso de sensibilización previa, y el proyecto se cae y luego pasan años hasta que nuevamente se retome, ¿no? Cuando era un proyecto que tenía toda la intención de favorecerlos, beneficiarlos, cuando no hay una adecuada sensibilización a los contribuyentes en este tipo de proyectos de mecanismos, a veces ocurren esos problemas o podrían ocurrir esos problemas. Y para evitar ello, siempre va a ser muy importante la sensibilización, ¿no? Como para abrir el camino eh, de todo el proceso. Y efectivamente, como indican, el monitoreo va como segunda acción, ¿no? ¿Por qué el monitoreo? Porque se necesita levantar una línea de base, como indicaba Jorge, una línea de base sobre el tema de caudal, sobre el tema de la cobertura vegetal, sobre múltiples variables que nos interesa ver cómo evolucionan antes y después del proyecto, ¿no? Porque esa información nos va a permitir una mejor toma de decisiones. Vamos a saber si con el proyecto estamos logrando mejorar el tema de la regulación hídrica, si se está mejorando el tema de, bueno, puede ser captura de carbono, si ese es el servicio ecosistémico que se está priorizando, el ecoturismo, etcétera, ¿no? Entonces sí es muy importante el monitoreo como segunda acción de esos tres ejemplos que les pongo, y luego recién la instalación de la jocha, ¿no? La instalación de la jocha que, claro, vas a tener una línea de base de cuánto era el caudal antes de la jocha, y luego vas a tener con el monitoreo, un indicador de cuánto es el caudal luego de construida la jocha, ¿no? O luego de construido las zanjas de infiltración o la reforestación u otras acciones. Entonces, más o menos esa es la secuencia. Profesor, Eh, disculpe, pero sí, en este caso el monitoreo, cuando usted mencionaba la palabra monitoreo, yo entendía que era posterior a la acción, y en cuanto a, digamos, a un recojo de información, como efectivamente mencionaba el compañero, es una línea base, ¿no? Que puede ser obtenida en la mayor parte de casos con información secundaria. Entonces, no sé si eso amerita un monitoreo. Eso en todo caso un recojo, una línea base, como usted menciona, que puede tener un horizonte temporal, dependiendo del tipo de servicio que se tenga, pero eso no sé si entra en el concepto de monitoreo. claro, cuando me refería a monitoreo, me refiero a los equipos, a todo el sistema de monitoreo hidrológico, ¿no? Efectivamente se puede tener una línea de base. eh, He visto, por ejemplo, cómo los hidrólogos, los ingenieros ambientales hacen una estimación, por ejemplo, de cuánto es el caudal en una quebrada, ¿no? Cuánto es el caudal en este momento que está aportando la cuenca, pero esa estimación, digamos, como línea de base a priori, antes de cualquier acción dentro de la cuenca, no es muy útil, porque el tema del caudal es una información que entiendo se tiene que medir a lo largo de todo un año, ¿no? Y hay un tema de la estacionalidad, donde el caudal no es el mismo en cada mes del año, entonces se requiere una línea de base mucho más, más
más completa, ¿no? Es decir, tal vez una línea de base de todo un año donde podamos ver cómo ha sido el comportamiento del caudal antes de un proyecto, pues, ¿no? Y ya cuando se implementan las acciones propiamente, vas a saber con más exactitud si efectivamente está mejorando o no está mejorando la regulación. Eh, y eso no se puede lograr tanto con información secundaria, ¿no? Eh, Se necesita instalar el sistema de monitoreo desde antes que se inicie el proyecto. Hay muchos proyectos bueno, hay algunos proyectos, no hay muchos proyectos, hay algunos proyectos que ya se han ejecutado de mecanismos de retribución donde no se han instalado sistemas de monitoreo hidrológico. Esto pasa en Cusco, pasa en mismo Moyobamba, en Chachapoyas, y no se sabe en qué medida lo que se ha ejecutado con los fondos de mecanismos de retribución ha ayudado a mejorar la regulación hídrica, el control de erosión de suelos. No se sabe, o sea, no se sabe, a pesar de que ya en ciertas zonas están funcionando estos equipos de monitoreo hidrológico, ¿no? Ya están recogiendo datos, pero no se sabe por qué, porque no hay una línea de base consistente, ¿no? Porque con información secundaria o con aproximaciones tal vez de otras instituciones que manejan información hidrológica, como Senami, Ingemet, esa información no es muy general, no te sirve para poder hacer una evaluación de ese impacto o ese cambio que está habiendo, ¿no? En el servicio ecosistémico. Sí, por eso técnicamente sí se requiere que la implementación del sistema de monitoreo hidrológico se realice lo antes posible, ¿no? De la implementación del proyecto merece. Y claro, de todas maneras tiene que ser después de la sensibilización, porque si lo haces antes, y también ha pasado ya en varias regiones, instalas el turbidímetro, el pluviómetro, y a las semanas desaparece, ¿no? Se lo roban o simplemente, incluso sin saber para qué sirven, se lo roban, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha habido un proceso de sensibilización para que tal vez se delegue dentro de la comunidad o dentro de la zona alguna institución que se encargue de vigilar y monitorear que que ese equipo de monitoreo tiene una finalidad para hacer estudios y para evaluar un proyecto, etcétera, ¿no? Que a ellos en verdad no les sirve, pues, ¿no? Pero si no hay una sensibilización, a veces eso pasa, ¿no? Se roban los equipos, desaparecen los equipos. Y por eso el orden correcto es esa, ¿no? Primero sensibilización, equipo de monitoreo y de ahí las acciones propiamente. Bueno, ese sería el sustento. Siendo las 8, 5 y 8, ahora vamos a hacer el break. Eh, a ver, retomamos dentro de 8 minutos, era pues, ¿no? Hasta las 5 y cuarto, 6 minutos de break. 5 y cuarto para que puedan prepararse algo, ¿no? Café, un refresco o algo. Entonces, hasta las 5 y cuarto retomamos. Profesor, disculpe, ¿nos podría hacer llegar la presentación para tomar apuntes sobre ellas? No, no sé si Claro, se puede. Por lo voy favor, a compartir entonces. Lo muchas comparto con gracias. Adriana y Adriana Ujú. seguramente les va a enviar a ustedes. Muy amable, gracias. ¿Listo? Desde cero. Ya, a ver, la dinámica consiste en armar un árbol de problemas como parte de la formulación de un plan de intervenciones, ¿no? Y lo que yo tengo es un slide con, ¿qué es este slide? ¿Dónde está? A ver, un segundo. A ver, tal vez se pueda hacer de otra manera sin necesidad de hacer grupos. Ya, este es el árbol de problemas. Se ve mi pantalla así, ¿no? Sí, sí se ve. Ya, o sea, la idea es este árbol de problemas, darle un orden, ¿no? A ver, darle un orden, mover esto para acá, cuáles son las causas, los efectos, simplemente ordenar, ¿no? Entonces, este documento se puede compartir a todos y cada uno puede armarlo, o sea, sin necesidad de, de hacer grupos, cada uno puede armarlo a su criterio, luego de darle algunas indicaciones, algunas pautas, y
y de ahí este proyecto presenta una o dos personas para hacer el ejercicio de cómo han elaborado el árbol de problemas, ¿no? Y sobre eso hacer las correcciones. Entonces, se podría hacer eso, ¿no es cierto? Adriana, Claro, puedes sí, compartir sí. este slide que te pasé, le puedes compartir a todos los alumnos y luego de darle las indicaciones, iniciaríamos esa dinámica individual, ya no grupal. De acuerdo. Sí, por favor, enviarme al chat grupal sus Gmails para poder compartirle el archivo, por favor. Ah, ya, perfecto. A ver que te envíen sus WhatsApp, o digo, sus correos. O lo puedes compartir por el chat grupal, Adriana, el PPT, y cada uno lo descarga. Ah, ya, de acuerdo, está bien. Ujú. Ya, a ver, ahora sí continuamos entonces. Ya, a ver, haciendo un repaso de la clase pasada sobre el tema de los componentes de un proyecto, ¿no? Les había explicado que un proyecto generalmente en estos temas de proyectos en servicios ecosistémicos tienen tres componentes, ¿no? Un componente más vinculado a la oferta, que es el componente de conservación, recuperación de los servicios ecosistémicos, y un componente más vinculado con la demanda, ¿no? Que viene a ser las capacidades eh, para la sostenibilidad de los recursos hídricos, las capacidades de los contribuyentes, de los retribuyentes, de todos los factores que están en la cuenca, ¿no? Y un tercer componente que es el componente que viene a ser los ojos del proyecto, que es el tema del monitoreo hidrológico, ¿no? Bueno, monitoreo hidrológico y otros tipos de monitoreo que te permitan evaluar el proyecto en distintas etapas. Eh, ya, entonces, estos son principalmente los componentes de un proyecto y eh, ahora lo que se va a explicar es cómo armar un árbol de problemas, ¿no? Teniendo en cuenta esos conceptos, ¿no? Eh, lo primero que se hace es definir el problema central, luego determinar cuáles son las causas del problema y establecer los efectos del problema, ¿no? Más o menos en eso va a consistir la dinámica que vamos a hacer seguidamente, ¿no? Tenemos que identificar cuáles son las causas del problema y los efectos del problema. Para la definición del problema central o para identificar el problema central se tiene que considerar los siguientes, ¿no? El problema es la situación negativa que afecta a la población, ¿no? Usualmente está expresada en términos de la población, ¿no? La población está afectada por algún servicio o que no se le provee adecuadamente, etcétera, ¿no? Dice, el problema debe ser planteado desde la perspectiva de los usuarios. ¿Qué preguntas clave se tienen que hacer? ¿Cuál es la situación negativa, inconveniencia, insatisfacción que afecta a la población? Y luego, ¿a qué se debe la existencia del problema? ¿Qué consecuencias trae o contraería, ¿no? Ese problema? O sea, es para determinar los efectos. A ver, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de cómo definir el problema. Es igual a la situación negativa, el tema de la inconveniencia y la insatisfacción, ¿no? Más o menos en esos aspectos se define el problema. Por ejemplo, ¿no? Que hay algunos ejemplos. La población no accede al bien o servicio, ¿no? Puede ser, ¿no? La población de tal zona no accede al servicio ecosistémico de regulación hídrica. Eso sería un problema, ¿no? Te he expresado vinculando a la población y al servicio ecosistémico. También podría ser en lugar de población, empresa prestadora también, ¿no? Que es la que principalmente está afectada por el servicio ecosistémico, ¿no? Luego también dice, otra segunda posibilidad, la población accede, pero el bien o el servicio no cumple con los estándares de calidad, ¿no?
Ahí también se puede ver otro ejemplo. La población accede al bien o servicio con dificultades, ¿no? Entonces, son 3 ejemplos de cómo se define el problema. Eh, a ver, ¿qué más tenemos? Ya, aquí hay otros aspectos también dentro de la definición del problema central, cuando está bien o mal formulado, ¿no? Por ejemplo, en esta primera parte se muestra, ¿no? A ver, ¿dónde está mi...? Esto acá, ya. Carencia de un centro de interpretación en el circuito norte de la Reserva Natural X, ¿no? Esta es una formulación incorrecta, ¿no? ¿Cómo debería estar formulado? O sea, o ¿por qué es incorrecto en primer lugar esta formulación, ¿no? Eh, de carencia de un centro de interpretación en el circuito norte. Bueno, si alguno conoce estos temas como voluntario, tal vez podría también participar, decir por qué está mal formulado y por qué está bien formulado este otro, ¿no? Donde dice, los visitantes del circuito del norte de la Reserva Natural X no reciben servicios turísticos de interpretación del recurso natural. ¿Algún voluntario que levante la mano? A ver, no veo el chat. ¿Dónde está? ¿Algún voluntario? Yandira, por ejemplo, que no ha participado hasta el momento. ¿Alguna idea de esto? Yandira, Giovanna, eh, si pueden contestar. O Sosimo, tal vez. Creo que Sosimo Ah, encendió el micro. sí, sí, ingeniero, es que en un proyecto no puede hablar el tema de carencia, ¿no? El verbo está mal utilizado, ¿no? Se podría hablar de deficiente o limitado, ¿no? Me parece ahí está el Ujú. detalle. Gracias, Sosimo. Te escuché entrecortado, pero creo que más o menos estás en la línea. Eh, ¿Alguien más que quiera opinar? Kenji, tal vez. Sí, no tengo un conocimiento de por qué podría estar mal, profesor. Ya, está bien. Ya, bueno, si no hay ningún voluntario más, entonces la respuesta es la siguiente, ¿no? Un problema no puede estar expresado como la falta o ausencia de algo, ¿no? O carencia de algo, porque eh, al expresarse como la falta o la carencia de algo, la ausencia de algo, automáticamente se estaría dando la solución, ¿no? Es decir, si hay una carencia, por ejemplo, ¿no? Como se expresado, ¿no? Una carencia de un centro de interpretación en el circuito norte de la Reserva Natural X, entonces automáticamente ya te están diciendo cuál es la solución, ¿no? Que se construya, pues, ¿no? Un centro de interpretación, porque hay una carencia, ¿no? Entonces, expresarse el problema de esa manera está mal, ¿no? No puede estar expresado como la carencia o ausencia de algo. Y en este otro caso, ¿no? Dice, ¿no? ¿Cómo debería formularse correctamente? Los visitantes del circuito norte de la Reserva Natural X no reciben servicios turísticos de interpretación del recurso natural, ¿no? Eh, claro, ese problema, dice, no reciben servicios turísticos de interpretación del recurso natural, entonces abre la posibilidad a que existan múltiples soluciones o múltiples alternativas para resolver ese problema, ¿no? Eh, de que no reciben servicios turísticos de interpretación. O sea, es así como tiene que definirse un problema, ¿no? Tiene que ser amplio, que te dé la chance de plantear diferentes soluciones, diferentes alternativas que ya luego en un proyecto de inversión pública se van a tener que evaluar, ¿no? ¿Cuál es más rentable socialmente, económicamente, en base a múltiples variables? Por ejemplo, si no reciben servicios turísticos, ¿qué alternativas hay, no? Tal vez eh, la institución puede proveer una empresa que se encargue o una empresa que se encargue de proveer esos servicios, o sea,
darle las facilidades a esa empresa. Otra es que tal vez se genere una alianza entre otras instituciones o se promueva la conformación de alianzas o que el Estado mismo brinde ese servicio. Es decir, son múltiples las soluciones que se podrían plantear, ¿no? En cambio, si lo expresas como carencia de un centro de interpretación, automáticamente ya estás diciendo que necesitas un centro de interpretación, no necesitas otra cosa, ¿no? Ya, entonces esa es más o menos la idea, tanto para la definición del problema como para la definición de las causas del problema, ¿no? Más o menos es la misma lógica. Entonces, en este otro ejemplo, en el segundo ejemplo tenemos lo siguiente, ¿no? Dice, no se cuenta con suficiente infraestructura educativa para el nivel de educación inicial. Ya ahí, ¿cuál es el problema? A ver si hay algún voluntario. eh, ¿Algún voluntario? Bueno, me parece que va por el mismo sentido, ¿no? No, profesor, no se cuenta con suficiente infraestructura ahí. Exacto, exacto, que más o menos va en el mismo sentido. Sí, pues porque no se cuenta también es lo mismo que hay una carencia, una ausencia de infraestructura educativa, ¿no? Entonces, automáticamente se estaría dando la solución, ¿no? Al plantearse el problema de esa manera. Entonces, una correcta forma de definir ese problema sería, como está al lado derecho, los niños del barrio X acceden a servicios de educación inicial que no cumplen con los estándares de calidad, ¿no? Entonces, ahí está mucho mejor definido. Si no cumplen con los estándares de calidad, ¿qué se puede hacer? O sea, hay múltiples alternativas, ¿no? Tal vez eh, eh, uno puede ser construir una infraestructura educativa, esa puede ser una solución. Otra solución podría ser trasladar a los niños X tal vez a través de un servicio de movilidad a otro centro educativo, o tal vez simplemente hacer ciertas adecuaciones a la infraestructura, construir un aula más, ampliar el colegio, no sé, pues, ¿no? O incluso podría ser, ¿no? A cada niño, ofrecerle un profesor, ¿no? Un profesor, ya sea online o ya sea que vaya directamente de su casa y que les enseñe. O sea, puede ser más costoso, etcétera, pero son distintas alternativas que se pueden plantear cuando lo expresas de esa manera, ¿no? No acceden a servicios de educación inicial que no cumplen con los estándares establecidos. En cambio, el otro te da la solución automáticamente porque no cuenta con suficiente infraestructura educativa, ¿no? Ya sabes cuál es el problema. Y el tercer ejemplo es similar, ¿no? Dice, no existe una posta en la localidad, que falta una posta. Y cómo debería ser formulado correctamente, la población de la localidad X accede con dificultades a los servicios de salud del primer nivel de atención. Entonces, esa es la forma correcta, ¿no? Ya eso es respecto al problema central, ¿no? Ahora pasamos, a ver, ahora pasamos al tema de las causas, ¿no? En el tema de las causas, la pregunta clave es la siguiente, dice, ¿no? ¿A qué se debe la inexistencia de este problema? ¿Cuál es el origen del problema por el cual se relacionan las causas y se agrupan de acuerdo a su relación con el problema central, siguiendo una lógica de causalidad, de abajo hacia arriba, ¿no? O sea, una vez que ya tengas definido el problema, tienes que preguntarte cuáles son las causas, ¿no? Hay causas directas y causas indirectas, ¿no? Que están en un nivel inferior, ¿no? Y siempre hay un sentido lógico, ¿no? Causa directa tiene como efecto. Eh, eh, e inciden de forma, digamos, ya sea indirecta o directa sobre el problema central, ¿no? El problema acá, el del ejemplo, es deficiente gestión integral de los residuos sólidos municipales. Y una causa directa es la insuficiente recolección de residuos sólidos, ¿no? Y una causa indirecta es las insuficientes unidades de recolección. Esta causa indirecta explica un poco la causa indirecta, ¿no? Como hay insuficientes unidades de recolección, entonces hay una insuficiente recolección de residuos sólidos, ¿no? Y como hay una insuficiente recolección de residuos sólidos, entonces ello conlleva una deficiente gestión integral de los residuos sólidos. Más o menos esa es la lógica de las causas
Y por el lado de los efectos hay otra pregunta clave, que es ¿qué ocurre si el problema no se soluciona, ¿no? O qué consecuencias trae. Entonces tenemos el tema de la quema de residuos sólidos, la generación de gases tóxicos, como digamos el efecto de la deficiente gestión integral de los recursos sólidos, ¿no? Bueno, hay más o menos la misma lógica. Ya, entonces lo que van a construir en base, no sé si Adriana ya compartió la dinámica. ¿Compartiste, Adriana? Ya les envié algo por WhatsApp. Ah, ya, perfecto, perfecto. Entonces, vamos a otorgarles 10 minutos y de acuerdo a cómo van, vamos a ver si les otorgamos más tiempo o no, ¿no? O sea, lo que tienen que hacer es más o menos armar un árbol de problemas con esta estructura, ¿no? Identificando dentro del slide que se les ha compartido cuál es el problema central, cuáles son las causas directas, las causas indirectas, cuáles son los efectos directos, los efectos indirectos, y no necesariamente van a tener esta misma estructura como les estoy mostrando en la pantalla, ¿no? Pueden ser también solo tal vez dos causas directas y todos los demás son indirectas, etcétera. O sea, ármenlo a su criterio y, y nos vemos en 10 minutos. Y de ahí vamos a elegir aleatoriamente para que alguien presente, ¿no? Ya, De a ver, acuerdo. 5:38, entonces 5:48 deberíamos tener. Igual, si tienen alguna consulta, duda, preguntan, voy a estar acá atento.